rechazo a los seguidores de Jesús. El mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en eso. No necesito muchas pruebas. Además, lo hemos visto en acción durante el ministerio de Jesús en este Evangelio de Marcos. Personas que estaban enfermas, endemoniadas, fueron libertadas, personas fueron sanadas y otros a quienes sus pecados le fueron perdonados por medio del poder del Evangelio. Así que el mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso que además estamos llamados a creer y seguir con fe. Los discípulos lo entendían de esa manera. Un endemoniado libertado entendió que debía seguir a Jesús por la fe. Una mujer de flujo de sangre entendió que solo en Jesús había sanidad y libertad para su vida. Y un hombre principal de una sinagoga entendió que por la fe él vería la resurrección de su hija. Ellos pusieron la fe en Jesús y en su mensaje. Pero no siempre las personas responden con fe. Algunas veces las personas responden con incredulidad, con rechazo y hasta hostilmente al Evangelio. Y esta semana nosotros nos entramos a estudiar precisamente cómo se ve ese rechazo en los seguidores de Jesús. La semana pasada el hermano Freddy tuvo la oportunidad de compartir en el capítulo 6 cómo ese rechazo se veía en Jesús. Pero si a Jesús lo rechazan, hermanos, nosotros no podemos esperar que a los seguidores de Jesús no les pase lo mismo si proclaman el mismo evangelio. Y es de eso de lo que nosotros, como dije, nos vamos a ubicar, o de lo que nos vamos a ocupar, en esta mañana. Esta semana que pasó, nosotros nos enteramos casi que de manera no muy escandalosa que una joven estudiante de medicina de 17 años fue asesinada en Caldas, en el departamento de Caldas, por un compañero de su universidad. La razón, el joven que la mató de 19 años era satanista y no podía soportar que ella profesara la fe cristiana. Y en varias ocasiones le había advertido que la iba a matar, la amenazó y cumplió con su cometido, terminando con su vida. Por supuesto, nadie hizo ruido de eso, nadie lo publicó en las noticias, o por lo menos no de manera tan masiva, nadie hizo una marcha reclamando eso, nadie se levantó en el Senado para protestar en contra de que en este siglo XXI todavía estemos experimentando y en este país discriminación por causa de la fe. Nadie lo hizo como seguramente lo hubiesen hecho si la persona muerta perteneciera a otro grupo. Pero no cabe duda, mis amados, que hemos recibido un mensaje poderoso, pero no siempre es recibido con fe y de hecho la mayoría de veces no es recibido con fe. Y en esta sección que hemos estado explorando, hemos visto, ya lo dije, ese rechazo en Jesús, ese rechazo a su mensaje, ese rechazo a su persona, incluso de sus mismos coterráneos, de los que vivían con él. Y ahora vemos cómo esto que Jesús dijo es tan real. Si del tronco hacen leña, ¿qué se espera de las ramas? Si a mí me persiguen, dijo Jesús, sepan ustedes que también los perseguirán. Así que veremos ese rechazo materializado también en los que siguen a Cristo. El mensaje de Jesús no fue creído, luego sus discípulos son rechazados y finalmente puestos también en peligro por su vida. Es como si la oposición se hiciera cada vez más fuerte. A Jesús simplemente no le creyeron. A los discípulos lo rechazaron y otros tuvieron que morir a causa de su fe. Es como si se fuese intensificando el grado de rechazo hasta terminar con sus propias vidas. Así que vamos a detallar nuestro texto en esta mañana, los pasajes que vamos a leer desde el 7 al 29, a la luz de dos grandes encabezados. El primero, el rechazo a los seguidores de Jesús por parte de los que no conocen a Dios. Y el segundo, el rechazo a los seguidores de Jesús
por parte de los que se creen a sí mismo Dios. Primero, el rechazo de los seguidores de Jesús por parte de los que no conocen a Dios, versículos del 7 al 13. Y el segundo encabezado, el rechazo a los seguidores de Jesús por parte de los que se creen a sí mismo Dios, versículos del 14 al 29. Veamos nuestro texto en nuestro primer encabezado. Dice en el versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Y echando fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Una vez sale de Nazaret, Jesús continúa enseñando en las aldeas alrededor y consciente de la necesidad de seguir extendiendo su mensaje, comisiona a sus 12 apóstoles que estaban con él para enviarlos de dos en dos. Note cómo dice el texto en el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y esto es después que él fue rechazado en Nazaret y después que empezó a enseñar en las aldeas. Al ver toda esa necesidad, al ver que andaban como ovejas que no tenían pastor, el Señor equipa a sus discípulos y ahora los envía para que ellos cumplan su misión. Les da autoridad para sanar enfermos, para libertar endemoniados y otras instrucciones, las cuales conviene que nosotros veamos en detalle. Noten lo primero que el Señor hace. Lo primero que Él hace con sus discípulos es darle autoridad. Enviarlos en su propio nombre, en el nombre de Jesús, sobre los espíritus inmundos. Nosotros sabemos que los demonios reconocían la autoridad de Jesús. En algunas ocasiones, cuando Jesús aparecía, los demonios exclamaban a gran voz y decían: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David, o Jesús Nazareno, hijo de David? Así que los demonios reconocían la autoridad de Jesús. Entonces, la misión de los discípulos no era ir en su propio nombre, era ir en nombre de la autoridad de Jesús, como un rey que delega a un emisario y le da todos sus poderes, o le da poder plenipotenciario, como se dice, para que él haga todo en nombre del rey. Hoy en día eso existe a través de la figura de los poderes legales, ¿verdad? Usted está en otro país o en otra ciudad, usted se firma un poder para que esa persona actúe en su nombre. Bueno, Jesús lo que está dándole a los discípulos es la autoridad plenipotente, obviamente en la medida de sus posibilidades, porque los discípulos no eran todopoderosos, pero sí la autoridad es el respaldo de Jesús para que ellos fueran e hicieran milagros y predicaran el nombre de Cristo y libertaran también a los endemoniados. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, solo para poder tener claro el concepto, que algunas personas empezaron a echar demonios en sus propios nombres. Y los demonios empezaron a burlarse de ellos. Y los demonios decían: bueno, a Jesús conozco. Y a Pablo conozco, comisionado por Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y eso muestra que el poder de Cristo y su autoridad sobre los demonios no solo era directa, sino que su autoridad también era eficiente cuando era delegada en las manos de sus discípulos o de sus apóstoles. La razón de esto
es que estos milagros eran usados para certificar que ciertamente el reino había venido, sobre todo en personas que, si bien habían oído de la fama de Jesús, aún no habían experimentado el poder de ese reino. Yo tengo que aclarar aquí que los discípulos no salieron a hacer un espectáculo milagroso. Jesús no dijo vayan y hagan milagros para que todos vean esos milagros. Tampoco era una labor social. No era como vayan y como los médicos no son suficientes y no hay psiquiatras que atienden a los endemoniados, liberten y sanen ustedes. No, la razón de ser de esos milagros y esas señales es que ellos certificaban que el mensaje del reino había llegado, porque ciertamente fue así como funcionó con Jesús. Entonces el punto es, ustedes van a ir. Su misión principal es extender el reino, como lo veremos en un momento, predicar el arrepentimiento. Y el certificado de eso, de que ese es el mensaje del reino, serán los milagros y las señales. Y yo también les doy autoridad para eso. Y eso es bien, bien interesante. La segunda cosa interesante que nosotros vemos de esta comisión es la que leemos aquí en el versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Esto no solo suena interesante, sino extraño. Uno dice, bueno, pero ¿por qué ellos irían en nombre de Jesús si Jesús les pide que vayan con tan poco? Lo primero que hay que aclarar es que esto no es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros hoy, ¿verdad? No es que vivamos así. Entonces no tengas más de 2 mudas de ropa, ¿verdad? No lleves dinero nunca en los bolsillos si realmente quieres predicar el evangelio. No, por supuesto que eso no es lo que Jesús está diciendo. Pero era una instrucción específica para los apóstoles. Y aunque parece una instrucción extraña, tenía al menos 2 propósitos. Por lo menos tenía 2 propósitos. Número 1, que los discípulos dependieran completamente del Señor. Que el que los estaba enviando los iba a sustentar. Ellos no solo iban a llevar el poder del reino, sino que también serían sostenidos milagrosamente. Porque lo que tenemos que saber, mis amados hermanos, es que ciertamente Dios sostiene a aquellos que Él llama y los sustenta. Mucho de esto lo vemos como la señal de un verdadero profeta en el Antiguo Testamento, el hecho de ser asistidos milagrosamente. Si ustedes lo recuerdan bien, por ejemplo, en el caso de Elías, muchas veces él fue milagrosamente asistido por unos cuervos para que se alimentara y pudiera seguir. Y en el caso de Eliseo, aquella mujer también que le dio alojamiento. Y en muchas ocasiones nosotros vemos a Dios certificando que el profeta es de él por la manera en que él lo sostiene, lo cuida y lo sustenta en medio de la adversidad. Así que lo que vemos aquí en esta instrucción es el deseo de que los apóstoles vayan en una dependencia total y absoluta de la provisión divina. Y mis amados hermanos, aun cuando nosotros no seamos los apóstoles del Cordero, nosotros vemos algo relevante aquí para nosotros. Dios es nuestro proveedor. Él tiene cuidado de nuestras necesidades. El Señor tiene cuidado de nosotros. Vemos valor aquí y es que el servicio a Dios no depende de nuestra situación económica o de cuántos recursos nosotros tengamos. Y es cierto que hay cosas que no podríamos hacer si no tuviéramos el dinero para hacerlas, pero la misión de Dios está mucho más allá. La misión de Dios va mucho más allá. Y en ese sentido, Dios es el proveedor. La segunda razón por la que tal vez Jesús, y digo tal vez porque no es una razón expresa en el pasaje, pero la podemos inferir por toda la teología bíblica o lo que al menos vemos en el Nuevo Testamento, es que él quería guardar el corazón de los discípulos de usar el ministerio como una fuente de ganancia. Y la razón por la que podemos inferir eso es por este pasaje que dice aquí en el versículo 10, y les dijo, donde quiera que andéis en una casa, posad
en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren, salid de ella y sacudid el polvo de sus pies. Noten cómo la instrucción era: ustedes no están llamados a quedarse a vivir en un lugar a causa de que son discípulos. Si los reciben en una casa, quédense allí hasta que cumplan la misión allí y luego muévanse a otro lugar. Es decir, no tomen el ministerio como la oportunidad para resolver todos sus problemas, en este caso económicos. Al ver a las personas el poder que ellos exhibían, iban a querer reconocerle muchos favores, hospedarlos en sus casas y tratarlos bien. Y aunque no hay nada de malo en eso, ellos debían evitarlo porque no era el fin de su llamado. De hecho, y esto me encanta, porque un documento de la época, la Didache, que fue un documento que se escribió en los primeros siglos y que revela un poco acerca de cómo vivían los primeros cristianos, dice la Didache esto en uno de sus apartados. Dice, y cito: que todo apóstol cuando venga a vosotros sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario un segundo día, pero si se queda 3 días, es un profeta falso. Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan, hasta que haya cobijo, pero si pide dinero, es un falso profeta. Bueno, les estoy diciendo que es un documento que se llama la Didache, que es un documento, no es inspirado, ¿verdad? No es bíblico, pero que recopila más o menos unas prácticas que eran como de la iglesia en el primer siglo, de cómo vivían. Y la Didache es un documento que, gracias a Dios, está traducido al español y usted puede encontrarlo fácilmente en línea y leerlo, porque hay algunas curiosidades. Y obvio, no debemos convertir esto en una doctrina, pero esto nos muestra más o menos cómo los primeros cristianos percibían esto de los apóstoles que querían usar el ministerio como una fuente de ganancia. Ahora, si queremos una base bíblica para esto, la tenemos en 2 de Pedro capítulo 2, donde Pedro habla enérgicamente contra esos falsos apóstoles y contra esos falsos profetas que iban de casa en casa con sus ojos llenos de adulterio, que nunca se cansaban de pecar y cuyo único propósito era servirse y enriquecerse a sí mismos. También vemos que Juan condenó esta conducta en las cartas al Apocalipsis, y de hecho a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 la elogia y dice: porque has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Y al parecer una de esas pruebas era precisamente la inclinación que había hacia el dinero, y no en vano nosotros vemos también cómo los apóstoles eran exhortados para ordenar en el ministerio a aquellas personas que no fueran ávaras, que no tuvieran ningún tipo de inclinación hacia el dinero, hacia las cosas materiales, y que no abusaran de la congregación. Y también el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, habla de apacentar la grey del Señor, no ejerciendo señorío sobre ella. Así que hay evidencia abundante de cómo la palabra de Dios y el Señor Jesucristo querían evitar que sus siervos, sus apóstoles y más adelante sus pastores usaran el ministerio como una fuente de ganancia. Y creo que esta instrucción es bien precisa. Es evidente que el llamado al ministerio no es algo que esté al servicio de la gloria del hombre, sino la gloria misma de Cristo y del Evangelio. Y esto no se parece en nada a los muchos que hoy ven el ministerio como una fuente de ganancia, como algo que usan para servirse a sí mismos. Y en eso yo creo que no necesito muchas pruebas, pero hay que ver, ¿verdad?, a todo este montón de falsos apóstoles y profetas sacando dinero de las personas para comprar jets privados, yates lujosos y todas estas cosas que nada tienen que ver con el evangelio y con predicar la palabra de Dios, sino con servirse a ellos mismos. Así que, al parecer, las razones por las cuales Jesús le dice a sus discípulos que se cuiden de tener más allá de lo necesario es: esto va a ser útil para ustedes.
Esto va a ser útil para que ustedes estén dependiendo continuamente del Señor, y esto va a ser útil para que ustedes no caigan en el pecado de la avaricia. Y mis amados hermanos, todos nosotros necesitamos recordarnos eso, porque todos nosotros en nuestro corazón estamos permanentemente inclinados hacia esos dos pecados: al pecado de la falta de contentamiento y al pecado de la avaricia. Si hay dos inclinaciones pecaminosas a las que nuestro corazón va casi como un caballo desbocado cuando le soltamos la rienda, es hacia la falta de contentamiento y la queja, y también hacia la avaricia y el amor por el dinero. Y bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros debemos renunciar al amor al dinero, el cual es la raíz de todos los males, y también el apóstol Pablo recomendándoselo a Timoteo. Así que no solo es una instrucción para los apóstoles, creo que es una instrucción enérgica también para nosotros. Pero lo realmente interesante de este pasaje, o de estas instrucciones, o esta encomienda del Señor, es lo que leemos en los versículos 10 y 11, que son los que guardan relación con todo lo que Marcos quiere transmitir. Mire lo que dice el versículo 10 y 11. Y les ordenó, que no llevasen nada para el camino, sino un bordón, pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias, no llevéis dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, dice la Biblia de las Américas, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. El Señor les deja claro que aunque vayan en su nombre, aunque vayan haciendo milagros, aunque vayan libertando cautivos, aunque vayan en la autoridad y en el poder de Jesús, habría casas donde no los iban a recibir, donde ni siquiera los iban a escuchar. Y también les dice el Señor que cuando eso suceda, ellos debían sacudir el polvo de sus pies en testimonio contra ellos, que era una señal que los judíos usaban cuando salían de territorio gentil, de territorio no judío. Ahora, ellos no estaban siendo enviados a territorio gentil. Ellos estaban siendo enviados a aldeas que todavía eran habitadas por judíos. Es decir, aquí todavía el evangelio no está expandiéndose abiertamente a territorio gentil como sucedería después de Hechos capítulo 10 con el bautismo de Cornelio. Aquí ellos estaban siendo enviados a judíos, pero dice: sacúdense el polvo de sus pies, como si ellos no fueran parte del pueblo de Dios. Es un testimonio contra ellos. Es un testimonio contra su rebeldía. Y tal vez esta es la razón por la cual Jesús los envió de dos en dos, porque un testimonio no era válido a menos que fuera en presencia de dos o más testigos. Así que el llevar el evangelio y el ser rechazados se iba a convertir en un testimonio de juicio contra aquellos que rechazaran el mensaje. Y tal como lo mencioné en la introducción, mis amados, a este sermón, el mensaje del evangelio no siempre es bien recibido. Una de las pocas cosas seguras que nosotros tenemos en este mundo es que a causa de Cristo seremos rechazados, que a causa del evangelio seremos rechazados, y debemos prepararnos para eso. Es decir, la gente no está en el mundo esperando a que un cristiano llegue y le predique el evangelio. De hecho, la gente está en el mundo esperando que un cristiano no llegue y no le predique el evangelio. No debemos ver estas cosas como si algo extraño no sucediese, dice el apóstol Pedro en su primera carta, sino como algo que el Señor nos dijo que vendría. El Señor aseguró eso. Pero más allá de eso, somos llamados a predicar el arrepentimiento y a extender la misión de Dios. Es decir, independientemente de tener seguro el rechazo, nuestra misión sigue intacta. Nuestra misión es seguir predicando el arrepentimiento y seguir llamando a los hombres al arrepentimiento y seguir predicando el evangelio de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en los apóstoles. Mira lo que dice el versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen.
donde eran rechazados, sacudían el polvo y continuaban. Ellos seguían esparciendo la semilla del reino. Alguna caía en buena tierra, otra caía entre espinos y abrojos, otra caía entre pedregales, otra caía junto al camino. Pero ellos seguían esparciendo la semilla. Mis amados, no debemos tomar el rechazo al mensaje del evangelio como algo personal. Y lo dice alguien que ha sufrido mucho a causa de esto. Y digo mucho no porque haya sido rechazado muchas veces, sino porque cuando comencé en la fe y empezaba a compartir el evangelio y me rechazaban, yo sentía que me estaban rechazando a mí. Y eso me daba mucha tristeza. Y sentía que no quería volver a hablar más con la persona, como que ya no, si no le importa el evangelio, entonces ¿cómo hago para relacionarme con él? Y tenía una dificultad entre el poder amar al individuo con compasión y poder aceptar en esa misma compasión que tal vez él por ahora no quiera recibir el mensaje por la dureza de su corazón. Y a veces no somos capaces, donde me incluyo muy honestamente, de hacer esa distinción. De amar a nuestro prójimo y de verlo como necesitado, como alguna vez también estuvimos nosotros del evangelio, pero al mismo tiempo saber que si nos rechazan, no nos rechaza a nosotros. Y eso era lo que decía el apóstol Pablo. Si nos rechazan, a nosotros no nos rechazan, a Cristo rechazan. Y el mismo Jesús lo dijo, el que recibe un profeta, recompensa al profeta recibirá, pero el que lo rechaza, recibirá el juicio. Porque no me están rechazando, no lo están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. El que a ustedes no lo hace, a mí no lo hace. Entonces el rechazo no es algo personal. Y eso debemos entenderlo sobre todo en el contexto de la familia. Porque muchos creyentes intentan acercarse a sus familiares y cuando ven que el cerco se cierra, dicen, no estoy interesado ahora, la relación familiar se rompe. Y de hecho en la evangelización sucede mucho. Empezamos a evangelizar a una persona hasta que nos rechazan y luego nos deja de importar. ¿Y sabe qué comunica eso? A la persona le comunica que nosotros solo lo estábamos viendo como un objeto evangelizable y que cuando ya no pudimos evangelizarlo, entonces ya no nos importa. Y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque no estamos tomando el rechazo, porque nos estamos tomando el rechazo como un rechazo personal. Nosotros debemos seguir reaccionando con compasión y no con soberbia. No es allá tú, de mala, si no me recibe, problema de él. Señor, mándale un rayo, enférmalo, pártele una pierna para que sepa que está rechazando a Cristo. Pero no, hermanos, esa no debe ser nuestra actitud. Por otro lado, esto nos lleva también a afirmar nuestras convicciones al respecto del evangelio. Como iglesia y como personas que comparten el evangelio, nosotros no tenemos que hacer el evangelio más potable para que nos acepten. No tenemos que reducir el estándar del evangelio hasta convertirlo en un mensaje tipo Winnie Pooh. No tenemos que hacerlo más potable. Como iglesia no tenemos que ceder a la tentación de diluir el evangelio para evitar el rechazo. Si el evangelio llama al arrepentimiento, llamemos al arrepentimiento. Si llama al perdón, llamemos al perdón. Si llama a la gracia, llamemos a la gracia. Si llama a la misericordia, llamemos a la misericordia. Pero si llama al juicio, llamemos al juicio. Todos los elementos del evangelio deben ser los elementos del que proclama el evangelio. Pero si disminuimos el evangelio, si reducimos su mensaje, si lo diluimos, usted entiende la palabra diluir, ¿verdad? Es como cuando usted tiene una sopa y viene más gente a la casa. Entonces se tengo que echarle más agua a la sopa, o sea, te tengo que diluir la sopa. Y yo no sé usted, pero uno como que sabe cuando se le echó más agua a la sopa. Dice, esta sopa fueron bautizadas. Estas sopas fueron bautizadas.
no somos llamados a diluir el mensaje del Evangelio. Los apóstoles cumplieron su misión, la que Jesús les había encomendado. Y antes de empezar los cantos, nosotros estuvimos aquí leyendo 1 Corintios 2. Y es ese mensaje de Pablo de convicción. Y él dice, miren, cuando yo fui a ustedes, los corintios, griegos, amantes de la sabiduría, las letras, la retórica y la filosofía y la poesía, dice Pablo, yo tenía la gran tentación de ir a ustedes en ese tono, pero me propuse no saber nada entre vosotros, sino solo a qué, a Cristo y a este crucificado. Para los judíos tropezadero, para los griegos locura, pero para nosotros Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. El poder y la sabiduría de Dios. Así que ellos continuaron predicando, haciendo la misión de Dios, predicaban el reino, dice el texto, y hacían milagros, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. De paso, tampoco debemos hacer una doctrina aquí y decir, bueno, cada vez que nosotros vayamos a orar por un enfermo, debemos ungirlo con aceite. No siempre. Nosotros debemos orar por los enfermos, es un llamado, Santiago capítulo 4, pero el aceite era usado en aquella época como un analgésico. Y probablemente también como un símbolo también de la unción sacerdotal. Pero no hay nada místico aquí. No es que haya un poder en el Evangelio, como esta práctica de, pastor, aquí le traigo 2 litros de aceite, órelos y únjalos para que cuando yo eche ese aceite se vayan todas las enfermedades. Y usted veía personas en su casa con su tarrito de aceite ungido. No es eso, no es un agua bendita más espesa. No es eso lo que nosotros vemos aquí. Aquí vemos más bien es una instrucción, ¿verdad? Y ellos yendo y al mismo tiempo parece que aplicando cierto alivio a aquellos enfermos en una actitud de servicio. Ahora, hermanos, existe un debate acerca de si es necesario que esas señales acompañen el mensaje del Evangelio hoy en día. Y yo no pretendo resolver esa controversia hoy aquí, porque no es el punto principal del pasaje. Pero debo decir que aunque Dios no ha dejado de sanar milagrosamente y no ha dejado de libertar endemoniados, voy a decir eso de nuevo, Dios no ha dejado ni dejará de sanar milagrosamente. No vemos ninguna razón en la Escritura para eso. Ni tampoco ha dejado ni dejará de libertar endemoniados. No vemos ninguna razón en la Escritura para eso. Por su poder. Lo que sí podemos decir es que ya estas señales no son necesarias para acompañar el mensaje del Evangelio. Es decir, si tú vas a predicar a un lugar donde Cristo no es conocido, no necesariamente tienes que ir con estas señales, como si fue necesario para los apóstoles. Dice, no, yo no tengo el don de sanidad ni de liberación, entonces no puedo predicar el Evangelio. O si voy a predicar el Evangelio, entonces tengo que ir con alguien que tenga el don de sanidad y de liberación. No, eso no es lo que dice este texto. ¿Por qué, hermano? Porque ahora nosotros tenemos una actividad del Espíritu Santo que no era usual en los días de los apóstoles. ¿Cuál? El Espíritu Santo obrando, convenciendo a las personas ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo? Bueno, a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo trabaja en el corazón. Si ya no necesitamos estas señales para certificar que ese es el mensaje del reino, si están bienvenidas, bendito sea Dios, y creo que Dios puede hacerlo. Pero el verdadero poder para convencer de pecado, justicia y juicio viene ¿de dónde? De la persona del Espíritu Santo. Muy bien. Habiendo hecho entonces esa pequeña aclaración, vamos a ver qué es lo que hemos visto hasta aquí, en nuestro primer encabezado. Hemos visto que los seguidores de Jesús son encomendados a cumplir la misión de Jesús, pero serán rechazados en su mensaje tal como lo fue Jesús. Es decir, Jesús fue rechazado, su persona y su mensaje, incluso de su propia casa, de su propia familia, de su propia tierra, y los seguidores de Jesús tienen garantizado que van a experimentar lo mismo. Hay personas que no van a recibir su mensaje. Pero Marcos escoge ahora un relato todavía más significativo
para mostrar que la persecución no solo viene de parte de los que no conocen a Dios, sino de los gobernantes que se hacen dioses a sí mismos. Y esto nos lleva a nuestro segundo y último encabezado. Estamos ya en el versículo 14, para que estén conmigo allí. ¿Lo tienen? Mira lo que dice el versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Pregunta: ¿qué tiene que ver este relato de Herodes, Juan el Bautista, con la persecución a los hijos de Dios y a los seguidores de Jesús? Es decir, ¿por qué Marcos quiere poner eso ahí? Pareciera que no hay ninguna conexión, ¿verdad? Pero hermano, hay toda la conexión del mundo. Noten que primero lo que hace Herodes es reaccionar ante los milagros de Jesús y sugerir que es Juan. Al examinarlo detalladamente, notamos que Marcos recurre a un hecho pasado, la muerte de Juan el Bautista en manos de Herodes. Ahora, la relación entre este detalle con el resto de la historia, escúcheme bien, es la manera en que los gobernantes y los poderosos se opondrían también al mensaje del evangelio. Se opondrían a todos aquellos que promovieran el mensaje del evangelio. Ahora, hay un paralelo interesante aquí, además, en este relato, y es, yo no sé si ustedes recuerdan aquella historia de ese rey de Israel en el norte llamado Acab, que tenía una mujer llamada Jezabel, y esa mujer Jezabel inducía a Acab continuamente para que matara a Elías. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Y yo no sé si es la intención de Marcos, pero hay un paralelo bien interesante, sobre todo porque Juan el Bautista era precisamente alguien que había venido en el espíritu de Elías y que fue perseguido por este hombre, inducido por su mujer. Y yo no sé si eso estaba en la mente de Marcos, pero lo que sí podemos ver, que sí estaba en la mente de Marcos, es que mientras se lleve el mensaje de Jesús, los poderosos se opondrán a ese mensaje. Los gobiernos y los que se hacen a sí mismos dioses se opondrán a ese mensaje. Ustedes recuerdan lo importante que es Juan el Bautista en esta narrativa. Juan el Bautista fue quien vino preparando el mensaje o la venida de Cristo. Y no solo eso. Ustedes recuerdan en el primer sermón, el primer testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿quién lo dio? Juan. Y una de las cosas que Juan dijo, y el hermano lo dijo, lo leyó hoy casi que diosidencialmente en Mateo capítulo 3. Parte del mensaje de Juan, ¿cuál era? Viene después de mí otro que es más grande que yo, y que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que Herodes ya comenzaba a sentir en cierta manera que si ese no era Juan el Bautista, tenía que ser alguien que había resucitado por los milagros, por las señales, pero sobre todo por el mensaje. Porque miren lo que terminan predicando los apóstoles, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Y cuál era ese mensaje? Arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo mensaje de Juan: den frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse y crean en el evangelio. El mismo mensaje que incomodó
a Herodes cuando Juan el Bautista lo denunciaba porque quería tomar por mujer a la mujer de su hermano, a esta mujer que nosotros vemos aquí y que se llama Herodías, que era mujer de Felipe. Él quería cometer incesto y Juan le decía: estás mal, eso es pecado, arrepiéntete delante del Señor. Y él le estorbó tanto, pero él no se atrevía a hacerle nada a Juan. ¿Por qué? Porque entendía que Juan tenía el favor del pueblo. Y como él ejercía una especie de liderazgo y de gobierno en las provincias de Palestina, no quería meterse en problemas con el pueblo. Ahora, la mujer empezó a inducirlo a eso. Y en el relato se nos dice que aprovechó una oportunidad, versículo 21. Pero viniendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, que yo me enteré hoy que algunas personas dicen que se llamaba Salomé y no sé, pero por lo menos de la Biblia no sale. Pero la Biblia en ninguna parte dice que esa muchacha se llamaba Salomé, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Pero yo sí creo que es la fuerza de Hollywood, ¿verdad? Que en la televisión sale Salomé ahí. Pero también parece que viene de la tradición. Creo que, si fue Flavio Josefo en Antigüedades Judías, que hablando de eso dijo que la muchacha se llamaba Salomé X. Eso no importa. El caso es que Herodías tenía una hija y entonces la hija empezó a bailar para Herodes. Y Herodes estaba tan extasiado con el baile de su hijastra o hija, que después dijo: pídeme lo que quieras, el reino si me lo pides. Él no era dueño del reino ni nada, él era tal vez un tetrarca de esos tetrarcas de provincia, pero era un decir como: pídeme lo que quieras. La muchacha va y le pregunta a Herodías, su mamá: mami, ¿qué quieres tú que le pida? Y ella le dice a su hija: pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Imagínate. Ella aprovechó esa oportunidad para vengarse de Juan el Bautista. Se parece mucho a aquella escena de Amán con Mardoqueo, ¿verdad? Aprovechando toda situación para ir contra el hombre de Dios. El caso es que Herodes accede contra su voluntad, pero como se había comprometido delante de todos sus séquito, no podía echarse para atrás. Así que le trajeron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Una escena macabra, niños que están aquí, ¿verdad? Es una escena cruda, dura, pero eso muestra hasta dónde puede llevar el pecado y la egolatría, que es la idolatría a uno mismo, a una persona. Ahora, ya entendemos por qué Marcos está siendo tan explícito y usando este relato precisamente porque es que todavía Herodes estaba vivo y todavía tenía una relación con Herodías. Todavía estaba en una situación de incesto, es decir, matar a Juan el Bautista no lo hizo libre de su pecado, ni a Herodías libre de su maldad. Pero ahora unos discípulos estaban predicando el mismo mensaje que Juan y recargado. Y entonces el punto es, si Juan se metió en problemas y perdió la cabeza a causa de ser fiel al mensaje del evangelio, sepan que es posible que ustedes también pierdan sus cabezas. Por parte de gobernantes y líderes viviendo en pecado que al ser expuestos al mensaje del evangelio van a responder usando la autoridad que se les ha conferido por Dios para atentar contra sus vidas. Y nosotros no tenemos que ser expertos en historia para saber que de los 12 apóstoles, 11 fueron martirizados. Y que los días de Trajano y de Nerón y en los días de estos emperadores de los primeros siglos, siglo II y III, Diocleciano específicamente, los cristianos sufrieron una tremenda persecución. Los coliseos romanos, las antorchas humanas, eso no es historia inventada. Ellos empezaron a ser perseguidos.
y empezaron a morir por causa de su fe en manos de gobernantes malvados. Curioso es que Pedro, quien seguramente era quien estaba dictando estas palabras a Marcos, escribió una carta diciendo: ustedes sométanse amorosa y gozosamente a esos gobernantes que los maltratan y que los ultrajan por causa del evangelio de Jesucristo. Otro dato no menor es que Herodes no tenía la intención de matar a Juan, aun cuando le molestaba su mensaje, porque tenía el favor del pueblo. Sin embargo, el poder corrupto y el estilo de cosas que rodeaba su vida lo llevó a cometer esa barbarie. Una muerte humillante para Juan el Bautista. Marcos, al menos en términos humanos, no para Dios. Marcos está preparando el escenario para lo que sería también la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cómo Él sería también tomado en manos de malhechores, aun cuando algunos estuvieran de su lado. Aun cuando algunos le pidieran, otros pedirían su crucifixión. Mis amados, el hecho de tener el mensaje correcto no nos va a mantener exentos del rechazo. Hay muchas maneras en las que los gobiernos hoy se oponen al mensaje del evangelio y oprimen a los que proclaman su mensaje. Tal vez ya no de manera tan abierta y tan violenta, al menos no en Occidente o en algunas partes de Occidente, pero nosotros sabemos que muchos hermanos, muchos, padecen persecuciones horrendas y hasta la muerte, especialmente en los países donde gobierna la religión musulmana. Y no solo el Medio Oriente, África, Egipto. Y todos estos países donde los musulmanes están tomando terreno, cientos de cristianos mueren anualmente. Yo no tengo estadísticas certeras en este momento, pero tengo por cierto que muchos de los que están predicando el evangelio allí están muriendo a causa de su fe. Sus iglesias están siendo quemadas, están siendo perseguidos a causa de proclamar a Cristo. Tú no ves a musulmanes muriendo por cristianos que persiguen, o por verdaderos cristianos que los persiguen. Pero sí ves a cristianos que por el hecho de confesar a Cristo están entregando sus vidas. Sin embargo, las otras formas de opresión de los gobiernos y de oponerse al cristianismo es destruir sus bases, atentar contra lo que el cristianismo defiende y proclama: la familia, el matrimonio, el nacimiento de las personas vivas, las leyes en favor del aborto, las leyes en favor de las adopciones homoparentales, las leyes en favor de los matrimonios homosexuales. Todas esas cosas son parte de un sistema estructurado, gobernado por el príncipe de las tinieblas para socavar la verdad del evangelio. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que muchos están cediendo a esa presión. Y para evitar tal persecución, acomodan y diluyen el mensaje para no tener que sufrir. Y eso es lo triste. De la misma manera en que se puede acomodar el mensaje para no ser rechazado, se puede acomodar el mensaje para no padecer por parte de gobiernos que son opresores. Y nosotros debemos orar por este país especialmente, para que Dios nos permita vivir en paz y para que Dios nos permita seguir proclamando el evangelio libremente a pesar de los vientos de adversidad. Que Dios dé sabiduría a los gobernantes, que Dios los use. Ese es el mandato que Dios nos ha dado: orar por los que nos gobiernan y por los que nos presiden, para que podamos vivir quieta y sosegadamente. No cesemos de orar por eso. Pero mis amados, si somos hijos de Dios y tenemos el mensaje del evangelio, no solo vamos a ser rechazados por las personas que no conocen a Dios, sino por gobernantes que se creen a sí mismos dioses. Y si a Cristo esto le pasó, no esperemos nosotros una mejor suerte. Pero bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que no nos deja sin esperanza aquí. Él dijo que somos bienaventurados si somos rechazados, cuando por causa de Él somos perseguidos y vituperados. Él dijo: si a ustedes no lo reciben, a mí no me reciben. Pero el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él en el día del juicio. Y el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre en el día del juicio.
cuando nos afecte ser rechazados por causa del Evangelio, descansemos más bien. Nuestra identidad está en Jesús, toda, no en nosotros. Y finalmente no nos rechazan a nosotros, rechazan a Jesús. Y si a nosotros nos reciben, también a Jesús, y ellos tendrán su recompensa. Anunciar el Evangelio es dar testimonio de Dios. Y ese testimonio será usado en el día del juicio contra los que rechazan el mensaje de Dios. Así que aquellos que rechazan el Evangelio aquí serán rechazados por nuestro Padre Celestial en la eternidad. De modo que el Evangelio no solo es un medio para mostrar la gloria, la gracia y la misericordia de Dios, sino también para dejar una evidencia de su juicio y la santidad de la verdad. De que Dios es amor, pero también es fuego que consume. Bendito sea nuestro Señor y que Él nos provea la fuerza para mantenernos en pie, viviendo por su Evangelio, por encima del rechazo, a pesar del rechazo. Sabiendo que del Señor, tendremos mejor recompensa. Oremos, Señor.